En un vasto y caótico universo, donde lo inexplicable es el pan de cada día, y la realidad se retuerce sin descanso, con lo anómalo acechando en las sombras, hay una fundación que muy pocos conocen. Esta fundación nos protege y nos resguarda, pero hay un grupo en particular que arriesga su vida por nosotros, y este grupo son los destacamentos móviles, los valientes guardianes de la humanidad que se enfrentan a lo desconocido. Son la primera y la última línea de defensa en este escenario de caos, muerte y locura, enfrentándose a lo inexplicable para proteger a la humanidad y para que tú y yo sigamos teniendo una vida normal, dando sus vidas para protegernos de las fuerzas incomprensibles que se ocultan en las grietas de nuestra realidad. Equipados con la tecnología más avanzada y el coraje más inquebrantable, estos destacamentos desafían lo desconocido en un universo donde las leyes naturales se desvanecen. Te doy la bienvenida, recluta, la bienvenida a los destacamentos móviles, donde la realidad es solo un eco de lo irreal. Bienvenido a la Fundación SCP. The SCP Foundation. En la oscuridad somos la luz. En el caos somos el orden. Somos el eco de lo inexplicable. Special Containment Procedures. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ditsun y hoy les vengo a presentar otro episodio de SCP para novatos. Así que prepárense porque les vamos a mostrar a los chicos más duros de la Fundación SCP, los destacamentos móviles. Estos chicos son la élite de la Fundación, los héroes que se enfrentan al anómalo cuando nadie se atreve, así que como es de imaginarse, estos chicos son la élite de toda la Fundación, son el brazo armado de esta, siempre están listos para una batalla o contener una anomalía. Estos pueden pasar desde batallones, escuadras, dúos y pueden deslizarse ágilmente misión en misión, misiones de investigación y de adquisición de objetos anómalos. Pero no te confundas, no son solo músculos, como dije antes, son la navaja suiza de la Fundación. ¿Necesitas contener una amenaza anómala? Están ahí. ¿Quieres sacar información clasificada? Envíalos, estos son profesionales. ¿Necesitas un mapa topográfico de la zona? Bueno, déjalos, saben hacerlo perfectamente. Son los primeros en responder, como una orquesta magistralmente dirigida por su comandante. Estos están por todo el mundo disfrazados, pueden pasar desde policías, grupos de asalto, seguridad. Estos están hasta en el mismísimo ejército de cada país, están en todos lados y por eso pueden responder tan fácil a tu llamado de auxilio, ya que están desplazados por todo el mundo y pueden estar en cualquier lado sin que nadie sepa. Algo también muy interesante de los destacamentos móviles es su creación. Todo empieza con la combinación magistral entre una mente ágilmente preparada y un estratega épico. Este es el director de destacamento. Este es el cerebro detrás de la operación. Prepara ciertos destacamentos para futuras misiones contra fundaciones rivales, objetos anómalos o guerras interdimensionales. Pero el director de destacamento tiene unos jefes que aprueban si se crea el destacamento. Estos son el Consejo O5, que son los líderes supremos de la Fundación. Y antes de que preguntes quién mierda es el Consejo O5, no podemos hablarlo de este video. Es algo clasificado y necesitamos un video aparte para hablar de estos. Pero en sí son los que manejan la Fundación entre las sombras. Luego que el director le presente la idea de crear un destacamento al Consejo O5 y le plantee a qué amenazas se puede enfrentar este destacamento, el O5 analiza e investiga si en verdad puede funcionar este destacamento. Así que si el O5 le da el visto bueno a la creación de este destacamento, este se crea y dura cierto tiempo hasta que cumpla su misión. Aunque hay destacamentos que duran a través del tiempo. Y aunque no lo crean, un destacamento cuando se disuelve, estos no van y simplemente van a descansar. Estos se trasladan a otro tipo de destacamento recientemente creado o que necesita apoyo y sirven como tropas que están ya preparadas, otra pelea y otra guerra que necesiten o misiones en general. Así que con este contexto ya dado podemos hablar de algunos destacamentos móviles, sus misiones que han tenido y en general cómo funcionan en el campo de batalla. Acceso concedido a la consola de datos. Ingresando al servidor de la Fundación. Acceso exitoso. Elija el archivo al que quiera ingresar. Accediendo al archivo adjunto de los destacamentos.
El destacamento Alfa 1 es uno de los destacamentos más fuertes armados que hay en la Fundación. Este se caracteriza por su gran lealtad a la Fundación y estos solo responden directamente al Consejo O5. Cada despliegue de este destacamento es provocado por las situaciones más peligrosas o de más estricta seguridad operativa. Estos individuos son seleccionados por sus atributos físicos y mentales. Son tratados con vacunas anómalas que alteran la realidad y la percepción del individuo. Tras ello, son enfrentados a un interrogatorio donde se ve su pasado y este debe enfrentarse a este. Tras un interrogatorio, tortura física y adoctrinamiento taumatológico, si logra superarlo, podrá ser parte del destacamento. Caso del clase D 0912, Andrew Caster. Esto se puede corroborar en el informe de acción Espacio Nulo. Informes de acción. SCP-2271. SCP-3434, SCP-3499, SCP-3741, SCP-3791, SCP-4470, SCP-5008, SCP-5101. La Corte Suprema con el Ejército Mágico. Información de la Operación Corrupta. Legendarmind. Información desaparecida. Se cree que la desaparición es gracias a la insurgencia del caos. Hub de la insurgencia. El Hub de la insurgencia es el primer caso registrado de la operación del grupo conocido como nombre clave Insurgencia. Este grupo fue creado por el Consejo O5 para complementar misiones con métodos éticamente cuestionables y resultados políticamente despreciables, mientras se mantenía limpia la reputación pública de la Fundación. Este grupo a su inicio recibió personal e instrucciones directamente del destacamento Alfa 1. Cuando comenzaron a operar, las misiones de este destacamento se mantuvieron en alto secreto. Esto provocó que para el resto del personal de la Fundación este grupo sean solo renegados sin propósito. El O5, aprovechando esto durante aproximadamente 24 años, puso a los insurgentes a operar bajo la fachada de desertores de la Fundación, utilizando objetos anómalos para impulsar secretamente los objetivos del Consejo O5. En 1948, como parte de una operación montada aparentemente rutinaria, la insurgencia sustrajo varios objetos SCP de la contención de la Fundación y transportó a docenas de investigadores desertores a varias localizaciones seguras. Ese mismo día ocurrieron múltiples redadas imprevistas en las instalaciones de la Fundación. La insurgencia se apoderó de objetos SCP con gran potencial militar y de investigación, e infligió severas bajas entre el personal de la Fundación. La más grande mentira de la Fundación se había vuelto realidad. Su equipo de operaciones descubiertas había desertado, y la Fundación se enfrentó a una nueva amenaza de parte de una organización que ahora se hacía llamar a sí misma como nombre clave Insurgencia del Caos. El Consejo O5 estaba estupefacto. La deserción o incluso el más mínimo indicio de deslealtad por parte de un personal de la mano derecha roja no tenía precedente. Paréntesis, recordemos que la mano derecha roja, o como lo conocemos, Alfa 1, habían pasado por un proceso taumatológico que les daba completa lealtad a la Fundación SCP y en especial al Consejo O5. Por eso era demasiado extraño que se hayan podido liberar de este y vayan en contra de la Fundación. Cerramos paréntesis y seguimos con el video. Desde ese día nació un nuevo rival para la Fundación. Estos sabían muchos de ella y la Fundación no sabía nada. Nacieron desde la misma Fundación para matarlos desde dentro y robar todo lo que tenían. Esta fundación es conocida hoy en día como la Insurgencia del Caos. Destacamento Alfa 9, Última Esperanza. Este destacamento, como su nombre dice, es la última muralla de la Fundación. Es un destacamento móvil explícitamente destinado a entrenar y utilizar objetos SCP humanoides en el campo de batalla. No se tienen confirmados cuántos SCP hay a su cargo a la fecha, pero los que se tienen confirmados en actividad, desactividad y pendientes en uso son 4. SCP-105 como personal activo, SCP-076 como un personal en desactividad. Por un tiempo estuvo activo, pero gracias a sus brotes psicóticos se tuvo que contener. Y como posibles integrantes a futuros es SCP-073 Caín y SCP-999, el monstruo de las cosquillas. SCP-400, SCP-550, SCP-1280, SCP-1393, SCP-2133, SCP-2376. Informes de acción. Informes de acción. Operación Camp Granada. El legado del mundo. Procedimiento del bosque. Beta 777. Lanza de Cate. Se especializa en el análisis de rituales taumatológicos y las contramedidas, incluido el combate taumatológico. Como sede tienen el Sito 91. SCP-3743, SCP-4612, SCP-4712, 5512, SCP-5626, SCP-5923, SCP-5957, SCP-6094. Informes de acción.
Proyecto Hecatónquiros, a cargo del director Varga del sitio 93. Monasterio Raban Hombison, Moscú, Rusia, 11 de junio de 1993. Evento extranormal, 3 de julio de 1993. Sitio 91, finales del 2021. Gamma 13, portadores de la ley de Asimov. El destacamento móvil Gamma 13 se especializa en la investigación, rastreo y aprehensión de objetos anómalos personales y entidades con el GDL 1115, Anderson Robotics. Y para la gente que no sepa qué es Anderson Robotics, vamos a hacerle un mini resumen de quiénes son Anderson Robotics y en general qué es. Esta firma es la creadora y distribuidora más grande de objetos anómalos del mundo. Estos fueron puestos a la mira de la fundación en el año 2007 tras una redada para obtener un objeto anómalo, y en sí son los Apple del mundo anómalo y son una de las empresas más grandes y competidoras directas de la Fundación SCP. No quiero entrar mucho en el tema y en detalles porque no es su video y las tengo que mencionar justamente por este destacamento, pero más adelante va a tener un video. Sigamos con el video. Esto incluye la identificación de los clientes de Anderson, la localización de los productos de Anderson y la organización de redadas a las oficinas de Anderson Robotics. Desde la fundación de este destacamento, Anderson Robotics tiene que ser mucho más precavido y controlar sus pasos, ya que un paso en falso que dé y el destacamento Gamma 13 podría acabar con sus negocios. SCP-2306, SCP-2806, SCP-2906, SCP-3560. Informes de acción. Informes de acción. El elusivo de Anderson. Asesores. La Mirla y el Halcón. Asalto del sitio 64. Delta 5. Atletas a la cabeza. El destacamento móvil Delta 5 está compuesto por múltiples células autónomas encubiertas y especializadas en la adquisición y identificación preventiva de objetos anómalos y entidades de interés para otros grupos de intereses. En sí, se adelantan a otras organizaciones y grupos en general para obtener objetos anómalos y contenerlos lo antes posible, o encontrar lugares que otras organizaciones quieren para ya tenerlos flanqueados para un posible ataque. SCP-185, SCP-472, SCP-1139, SCP-5071. Informes de acción. Informes de acción. Hefestos y cacahuetes. Epsilon 11, Zoro de 9 colas. El destacamento móvil Epsilon 11 se encarga de la seguridad interna de la Fundación SCP. Bajo la supervisión del Alpha 1 son una fuerza de operación especial desplegada en los sitios de la Fundación cuando los protocolos estándar fallan y múltiples brechas son inminentes. Como tal, la mayoría de su operación son clasificadas. Esto provocó que en los interiores de la Fundación se cree miedo, ya que este es muy parecida a otro destacamento entrenado y supervisado por el Alpha 1, que terminó muy mal. SCP-2139, SCP-2479, SCP-3030, SCP-4171, SCP-4511, SCP-5018. Informes de acción. Sigma 3. Bibliógrafos. El destacamento Sigma 3 está asignado para explorar y entender eventualmente y contener a la vasta localización sobrenatural de la Biblioteca de los Errantes. Y para los que se pregunten qué es la Biblioteca de los Errantes, en sí es una dimensión en bolsillo mayormente utilizada por un culto rival a la Fundación llamado la Mano de la Serpiente, que en realidad no vale, para que sepan bien se las tengo que explicar, pero en sí la Mano de la Serpiente es que quiere que lo anómalo y no anómalo convivan en sí, pero estén atentos que se viene un video de ellos. Asistencia en la contención de objetos. SCP-472, SCP-1591, SCP-2975, SCP-3591. Informes de acción. Informes de acción. Lecciones aprendidas. Sitio 11, Sala de Confesiones K, 12 de julio de 1982, 8:58 AM. Nada dice ascenso como una bolsa en tu cabeza. Haciendo un numerito. Presentación mágica. La conspiración de Sigma 3. Operación Azure Perknia, la bestia detrás de la biblioteca. Y bueno, con esto se terminó el video. Espero que les haya gustado y no olviden... Despierta tus sentidos, rompe las cadenas, sumérgete en la biblioteca de un mundo sin ataduras. Imagina un lugar donde las criaturas, entes y humanos coexisten en una vida plena de libertad y entendimiento. Recuerda que nuestra mano
siempre está a tu disposición. Al aceptarla, te fundirás con nosotros como dos hojas danzantes en el viento, forjando una conexión indestructible. Abandona las garras de aquellos carceleros que te mantienen prisionero y ven a este refugio donde una mano amiga espera por ti. Qué raro esa interferencia que tuvimos. Pero bueno, ya con esto arreglado, se termina el video. Muchas gracias y les presento un cumbión al final. Así que, adiós. Tick, tick, tock, the time bomb clock ticks, grinning ear to ear here, baby.